Antonio Morales entra al radar. Primera inquietud. Seguridad democrática, 8 años de esfuerzos gigantescos por arreglar el problema de la violencia en este país. ¿Por qué no funcionó la seguridad democrática en los 2 gobiernos de Uribe en el desplazamiento forzado que se multiplicó de una manera gigantesca? En realidad el presidente Uribe puede mostrar unos resultados de su política de seguridad para algunos sectores de la población. Nadie niega que hubo seguridad para los industriales, los inversionistas, los grandes dueños de la tierra, pero el desplazamiento forzado es una ruptura de ese concepto de seguridad. En Colombia no hubo seguridad en los últimos 8 años para 3.400.000 personas que fueron desplazadas. Esas personas fueron desplazadas porque no hubo una protección del Estado o porque hubo actores armados irregulares que los obligaron a salir, especialmente grupos paramilitares. Sí. ¿Y para usted esa cifra es la correcta? Es una cifra que se acerca más a la realidad. Está muy por debajo, hay un subregistro más o menos del 21% que el propio gobierno reconoce. O sea, pueden ser más. Nosotros estamos hablando de 4.900.000 personas en 25 años. Y dentro del desplazamiento, Jorge, hoy, ¿cuál es el problema pico coyuntural en estos días, en estos tiempos de transición de gobierno del desplazamiento forzado en Colombia? Creo que es el problema de la tierra. O sea, ¿qué ha cambiado? Antes eran los paramilitares controlando la institucionalidad local y la política. Después de controlar la institucionalidad, están controlando el botín de la guerra. El botín de la guerra es la tierra, los bienes. Por eso quien se atreve a reclamar la tierra hoy es objeto de persecución de los nuevos grupos paramilitares. Los desplazamientos de hoy son consecuencia de asegurar ese poder sobre la tierra. Llámase Bacrin o llámese grupos paramilitares, en todo caso están ocurriendo los mismos hechos de la década pasada. El gobierno ya no es el gobierno, ahora hay otro gobierno. En esa transición hacia el poder de Juan Manuel Santos, que es absolutamente contundente en materia electoral, ¿usted cómo ve este problema del desplazamiento y justamente la intervención de las Cortes para garantizar la protección? Se sabe que no hubo una buena relación del gobierno con las Cortes y otra de los problemas es que el gobierno de Uribe no estaba de acuerdo con que la Corte Constitucional metiera sus narices en este tema. Es decir, quería pasar de agache y no pudo. La Corte mantuvo una actitud dentro del Estado de Derecho de defender los derechos de la población desplazada. Santos ha dicho que va a respetar la sentencia de la Corte. Y eso nos parece muy importante. Ese es un cambio importante, pero ha dicho que no hay recursos suficientes y vamos a volver al mismo debate. Hay 2 problemas fundamentales. Si se sigue aplicando el modelo de seguridad democrática como va, vamos a tener más violaciones de derechos humanos. Democrática. Y si ese modelo de prosperidad es con derechos humanos, bienvenido. Pero si no, vamos a tener más desplazados. Y el segundo problema es el fiscal. Aquí hay recursos, hay plata en el gobierno para atender la crisis financiera, para atender la crisis del sector exportador. Sí. Pero la crisis humanitaria, el desplazamiento, no le importa a nadie. ¿La tendencia cuál es? ¿Se ha controlado en estos últimos tiempos? ¿Qué está pasando? Usted que está metido en el quid de la cosa. El desplazamiento es una constante, una constante crítica crónica y prolongada de las violaciones de derechos humanos y de las infracciones al derecho humanitario. Y no ha cambiado. No ha cambiado porque sigue concentrándose la tierra, siguen unos grupos paramilitares al servicio de poderes mafiosos y con relaciones con fuerza pública, expulsando campesinos, expulsando indígenas, expulsando afrocolombianos. O sea que estamos abocados necesariamente a atender a esos desplazados. Y en ese sentido yo le pregunto, pues siendo las cifras desproporcionadas, por ejemplo, una cosa fundamental, la gente se va. ¿Qué se ha hecho en vivienda para esa gente? En vivienda es un gran fracaso la política del gobierno Uribe. En vivienda, generación de ingresos y tierras. Ellos dicen que no. Pues han dado subsidios, pero esos subsidios no se han podido realizar. ¿Qué hace un desplazado con un subsidio teniendo que conseguir en una banca que no le presta los recursos adicionales para construir una vivienda de interés social? Eso fracasó, por eso se está repensando. En apretada síntesis, Jorge, para crear este panorama, en salud. En salud ha habido una mayor cobertura en el CISBEN. La calidad del servicio, como la de todos los colombianos, es pésima, pero hay más cobertura. La protección, es decir, que no sigan siendo doblemente víctimas, amenazados en las ciudades. Pues el gobierno ha tenido que admitir que alrededor de 1.300 personas han sido asesinadas después del desplazamiento en los últimos años, según las cifras que el mismo gobierno entrega a la Corte Constitucional. En estos años de Uribe hay que reconocer, sin duda, que hubo un avance en términos del cubrimiento de la educación, no digamos que la educación superior, pero la educación primaria sí lo ha habido. Eso se refleja en que esos muchachos y niños productos del desplazamiento puedan tener una educación. Sí,
Hay una mayor cobertura, hay una mayor posibilidad, una ruta de acceso al servicio de la educación, que no se sostiene en el tiempo porque las condiciones de hambre y de desempleo no le permiten dar continuidad, pero sí ha habido esa ampliación. ¿Cuántas hectáreas de los desplazados que las perdieron están en manos de los nuevos dueños, narcos, paras, etcétera, BACRIM? Esa es la realidad del conflicto y la realidad del desplazamiento. Hay alrededor de 5.5 millones de hectáreas que cambiaron de dueño. El gobierno, por su parte, ha declarado en protección 3.800.000 hectáreas bajo un programa que permite que no se puedan vender ni se puedan cambiar. Eso quiere decir que el problema de la tierra está en el centro de todo del drama del desplazamiento. ¿Quién se está quedando con la tierra? Es que esto no es un problema solo de paramilitares que cortan cabezas y descuartizan cuerpos. Es un problema de que detrás de los paramilitares están unos intereses poderosos, que como queda visto en los procesos judiciales están asociados en algunos casos al cultivo de palma, en algunos casos a la agrominería y a la minería extractiva, que es lo que se está imponiendo como modelo económico en el país. Es el modelo de gran desarrollo económico del país. Pero ahí pienso que hay otro elemento, y es que cuando usted habla de tierra, uno necesariamente, debido a la guerra del narcotráfico en Colombia, uno habla de territorio. Es decir, no se conjuga la posesión de la tierra para garantizar el dominio del territorio, para poder exportar coca y manejar todas las líneas de exportación. Hay tres razones para ocupar el territorio. Una razón es estratégica, lo hace el gobierno con su política de consolidación, o lo hace la guerrilla, o lo hace el paramilitarismo para copar sitios importantes, pero también lo hacen para garantizar explotación de recursos. Aquí hay proyectos macroeconómicos de por medio que deberíamos revisar a fondo para saber quién se beneficia de este conflicto armado. Sí. Y también hay territorios colectivos de los pueblos indígenas, de las comunidades nacionales, que también están siendo objeto de todo tipo de despojo y respeto por parte Pareciera de que uno tendiera a pensar que solamente los paramilitares o las BACRIM, como las llaman ahora, desplazan, pero uno siente que la guerrilla todavía tiene una presencia importante en... Siempre ha sido una constante de la guerrilla agredir a la población civil. Ahora la guerrilla habla de derecho humanitario. Qué bueno sería que empezaran por respetar a la población civil, porque así como el gobierno tiene red de informantes, la guerrilla hace lo propio. Y el pecado es la detención o la muerte. ¿El Estado desplaza? El Estado desplaza, y así lo reconoce la Corte. Desplaza el ejército cuando hace operaciones militares indiscriminadas que afectan a la población civil, o cuando fumiga en el marco de operaciones militares que obligan a miles de campesinos a salir de sus lugares de origen. Usted mencionaba, Jorge, la gente que se va al país, que fundamentalmente es lo que llaman desplazamiento económico. En el interior del país, de esas proporciones gigantescas de 3 millones y pico, ¿cuántos son verdaderamente desplazados económicos y cuántos fueron porque le robaron la tierra o porque los presionaron con los fusiles? Los desplazados a los que nos referimos son por razones de violencia, casi siempre política, por violaciones de derechos humanos. No son desplazados económicos. La migración económica es otro fenómeno. ¿Desplazados económicos es lo que José Obdulio Gaviria llamaría la migración interna? O el turismo, según su visión. Pero también pasa eso hacia afuera. La gente se fueron 4 millones de colombianos por razones económicas, pero más de 1 millón de colombianos por razones políticas. Mire, Jorge, hay otra cosa que uno la ve en las calles de las grandes ciudades, y es que uno entiende que dentro del desplazamiento hay un problema fundamental de género. Uno ve a las mujeres, madres de cabeza de familia, probablemente viudas. ¿De qué proporción es ese problema con el sector femenino de la población desplazada y en consecuencia con los niños? Según los datos de CODES, el 53% del total de la población desplazada es mujeres y niñas. Corresponde a mujeres y niñas. Y niñas. Pero si antes el 20% de los hogares tenían jefatura femenina, hoy estamos llegando al 50% de hogares con jefatura femenina. ¿Hay plata para atender a 4 millones de personas? Seguramente que sí. Hay incluso el ministro de Hacienda saliente había hecho algunas propuestas interesantes alrededor del tema de la financiación de la política del desplazamiento forzado. Aquí hay impuesto al patrimonio. Un impuesto al patrimonio que ha financiado la guerra. ¿Por qué ese impuesto al patrimonio no financia las consecuencias de esa guerra? Hay otros mecanismos como hacer efectiva la renta sobre la tierra improductiva, pero tampoco se ha podido avanzar en eso en la medida en que el Congreso es la expresión de ese modelo terrateniente que todavía no superamos. Uno entiende que el conflicto colombiano, mientras exista el narcotráfico, no se va a solucionar, y en ese sentido, ¿usted cree que la única solución al desplazamiento es justamente que se solucione el conflicto? Es decir, de otra manera, que no hay solución al desplazamiento. Empecemos al revés.
El problema del narcotráfico no se va a resolver si no resolvemos el problema del conflicto. Y el problema del conflicto no se va a resolver si no resolvemos el problema de la tierra. Y el problema de la tierra no se va a resolver si no le devolvemos la tierra a los desplazados. Otro tema consustancial al de la posibilidad de la salida de este horror es el retorno. Se han hecho intentos, los han hecho las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones internacionales. ¿De qué tamaño es lo positivo del retorno masivo de desplazados o lo negativo? En realidad es un gran fracaso. ¿Sí? Se han expuesto cantidad de comunidades a un retorno en condiciones de inseguridad, porque se está pensando el retorno como si Colombia estuviera en el posconflicto, y eso no es cierto. Aquí seguimos en guerra, y en la medida en que se mantengan estas confrontaciones armadas va a ser muy difícil garantizar la seguridad de las personas que... Sin embargo, el Estado, por ejemplo, Eduardo Pizarro dice que hay que trabajar para el posconflicto desde esta situación en la que se está. Sí, eso me parece una buena fórmula académica, pero en la realidad no está ocurriendo así. Y volviendo a ese tema, evidentemente los desplazados son víctimas y son doblemente víctimas. Dejan muertos por detrás y el desplazamiento mismo es una victimización. ¿Usted cómo siente que podría operar los procesos en ese sentido, porque son víctimas, de justicia, verdad y reparación? En Colombia el desplazamiento es muy grave y eso no corresponde con las acciones de justicia. Incluso en Justicia y Paz no hay condenas, una sola condena, y sobre desplazamiento no hay. Pero en general en la justicia ordinaria la posibilidad de que un proceso por desplazamiento termine es mínima. Creo que tenemos unos 10 casos en los cuales se ha demostrado que hubo personas que desplazaron. Usted que es periodista, para terminar, Jorge Rojas, le voy a pedir que me dé un titular, una gran síntesis que yo creo que le gusta a los televidentes tener eso en la cabeza al final. ¿Cuál es la solución al desplazamiento forzado en Colombia? La paz. Mientras sigamos en guerra va a haber desplazados. Aquí tenemos que construir una solución política del conflicto. Solo la paz es el escenario más seguro para evitar que sigan desplazando a la gente por razones de violencia política. Muchas gracias, Jorge Rojas. A usted, muchas gracias, Antonio.